Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. La carcajada que no se apaga. Me llamo Iván. Fui gafe, Fuerzas Especiales de la Sedena, y me retiré antes de tiempo. No escribo para denunciar a nadie ni para dar lecciones, escribo porque desde mi baja, en diciembre de 2014, hay noches en que mi casa se queda callada y aún así escucho una carcajada que no debería existir. No es imaginación, o al menos no lo siento así. Es un sonido que llega como una orden, seco, corto, sin alegría, y me deja con la respiración trabada. Todo empezó en 2012, cuando nos mandaron a una franja serrana entre Durango y Sinaloa, caminos de terracería, barrancas, pinos altos y pueblos separados por horas de subida. En los partes se nombraba conclave. La gente solo decía arriba, como si mencionar el sitio lo atrajera. Montamos un punto de revisión en una curva amplia donde pasan camionetas de carga, motos sin placas y viejos que todavía confían en su palabra. Ahí conocí al cabo Méndez, un hombre flaco, mandíbula marcada, un lunar cerca de la boca y una mirada de vidrio. Traía las botas siempre manchadas de lodo viejo, como si nunca se limpiaran del todo. Hablaba poco, pero ocupaba el espacio como si le perteneciera. Lo que lo distinguía era su forma de reír, una carcajada breve que sonaba a ladrido, como si se burlara del mundo por existir. La escuché el primer día, cuando un campesino se equivocó al decir su nombre, y desde ese momento supe que era un tipo a quien no se le daba la espalda. La primera semana fue rutina, revisar cajuelas, pedir credenciales, anotar placas en el libro de novedades. Después empezaron las entregas, palabra que algunos pronuncian como si fuera un trámite. Se decía en pasillos, en la fila de la cocina, en voz baja, y siempre iba acompañada de una sonrisa discreta. A nosotros nos repetían que era inteligencia, que había infiltrados, que la zona estaba contaminada. Yo ya traía suficiente experiencia para entender lo que no se dice, pero la disciplina también enseña a tragarse la duda. Una tarde detuvimos una camioneta vieja. Venían 3 jóvenes con costales de maíz y un bidón de gasolina. No había armas. Uno llevaba un tatuaje en el antebrazo, el nombre de su hermana y una mariposa. Méndez lo vio, sonrió como si reconociera una marca de ganado y soltó esa carcajada. Ordenó bajarlos y ponerlos con las manos en la nuca. Nadie discutió. En eso llegó una patrulla que no era de las nuestras, sin luces, como sombra. 2 hombres de civil hablaron con Méndez a un lado del camino. No oí palabras completas, solo vi el gesto de acuerdo y el intercambio rápido de algo pequeño, quizá un papel, quizá dinero, quizá solo una señal. Esa noche los muchachos desaparecieron de nuestros registros. En el libro quedó un tramo sin anotación, como si la tinta se hubiera negado. Pregunté al sargento encargado y solo me devolvió una mirada cansada, de esas que dicen que la curiosidad cuesta. 2 días después, en una brecha, los encontraron sin vida. El pueblo los reconoció por el tatuaje. Nosotros seguimos con el retén como si nada. Méndez, esa misma tarde, volvió a reírse porque un perro le ladró. Sentí un frío interno que no venía del clima. En esa zona había una secundaria técnica, un edificio de bloc sin pintar, patio grande, banderas deshiladas. Por orden superior íbamos a dar presencia y hablar de disciplina. En la tercera visita noté que los alumnos evitaban mirar a Méndez como se evita mirar al filo de un machete. No era respeto, era instinto. Un maestro me hizo un gesto discreto, como pidiendo que yo estuviera atento, y no dijo más. En el baño del fondo vi a una niña sentada en el piso, abrazando su mochila. No lloraba, respiraba despacio, como si no quisiera hacer ruido. Me acerqué con calma, le pregunté si estaba bien. No contestó. Cuando levanté la vista, Méndez estaba al final del pasillo, quieto, mirando, con esa sonrisa de dueño. La niña se encogió aún más.
Ahí entendí que el miedo puede ser una orden que se transmite sin palabras. Esa noche me tocó guardia en el campamento. Dejamos el radio encendido por si había reporte de movimiento. Cerca de las 2 de la mañana, el aparato soltó interferencia y luego una carcajada. No era cualquier risa, era la de Méndez, idéntica, pegada al oído. El sonido duró unos segundos y regresó la estática. Me quedé inmóvil. Revisé frecuencia, cables, antena. No había transmisión registrada. Nadie había hablado. Y, aún así, el sonido me había encontrado. Al principio intenté convencerme de que era una coincidencia, que el radio captó algo de otra banda. Pero se repitió 3 noches seguidas, siempre en el mismo horario, siempre igual de cercana. Empecé a vigilar a Méndez. Noté que después de las 10 salía solo, bajaba por el camino de la barranca y regresaba más tarde con las botas pesadas, con ese lodo viejo que nunca perdía. Una madrugada lo seguí a distancia, sin pensar demasiado, solo movido por una inquietud que no me dejaba estar quieto. Lo vi detenerse frente a una bodega abandonada donde antes guardaban fertilizante. Se quedó afuera, como esperando. Del interior llegó un golpe sordo, luego otro, y después la carcajada, la misma, como si el lugar la amplificara. No me acerqué más. No fue cobardía de combate, fue una certeza, si cruzaba esa puerta, ya no habría vuelta. Al día siguiente supe que una alumna no volvió a su casa. Tenía 13 años y se llamaba Mariana. Su mamá llegó a la escuela con el rostro quebrado, pidiendo ayuda a cualquiera que la mirara. Los mandos ordenaron búsqueda. Caminamos el monte, tomamos fotos, levantamos un reporte. Todo correcto en papel. Nada real en el fondo. En un arroyo hallaron la mochila de Mariana. Adentro había un cuaderno con hojas arrancadas. La imagen me golpeó más que cualquier escena de operativo. Alguien había tenido tiempo de decidir qué borrar. Esa tarde escribí un informe fuera de la ruta normal. No acusé con nombre completo, porque en una unidad eso es firmar tu sentencia, pero dejé claro que había traslados sin registro, civiles entrando al retén, y que un elemento específico estaba ligado a esas irregularidades. Se lo entregué a un teniente que aún creía en el reglamento. 2 días después Méndez ya no estaba. Dijeron que lo reasignaron a otra comisión. Nadie explicó. Nadie preguntó. Esa noche, por primera vez en semanas, el radio no se burló de mí. Pensé que todo terminaría con la fórmula habitual, mover a un hombre para esconder el problema y dejar que el tiempo haga el resto. No terminó. Meses después, ya en otro cuartel, guardé mi radio personal en el casillero. Una madrugada lo prendí por costumbre para escuchar una frecuencia de práctica y eran las 2 y algo. El aparato crujió y apareció la carcajada, nítida, como si alguien estuviera dentro del metal. Lo apagué de golpe. Aún así, sentí que el sonido quedaba pegado al aire. Al día siguiente un soldado nuevo comentó que oyó risas en el dormitorio, que pensó que era broma. Nadie le creyó. Yo tampoco quise creerle a mi propia memoria. Pedí mi baja y me fui a Saltillo, lejos de los retenes y de los caminos sin nombre. Busqué una vida común, trabajo de seguridad privada, horarios normales. A los pocos meses llegó un sobre sin remitente. Adentro venía una pulsera de Shakira azul y una hoja arrancada de cuaderno. La letra era apretada, infantil, pero firme. Si alguien encuentra esto, dígale a mi mamá que no me fui. El de lunar se ríe cuando me caigo. Dice que aquí nadie oye. En una esquina, escrito pequeño, estaba el nombre, Mariana. No supe quién me lo mandó ni cómo llegó hasta mí. Pensé en llevarlo a una autoridad, pero recordé la brecha, el libro sin tinta, la palabra entrega dicha como trámite. Guardé la hoja en un libro y la pulsera en una caja, como se guardan las cosas que pesan más de lo que caben. Desde entonces, cada cierto tiempo, mi teléfono amanece con una nota de voz que yo no grabé. Dura 7 segundos. No trae palabras. Solo esa carcajada breve, seca, idéntica.
Cambié de número, cambié de aparato, y vuelve. Apago el teléfono antes de dormir, y aún así, en la madrugada, la pantalla aparece encendida como si alguien lo hubiera tocado. No sé si es culpa, si es castigo o si es algo que se alimenta de lo que uno permite por miedo. Solo sé que hay sonidos que se quedan viviendo en la gente y otros que se cuelan en el metal, en los cables, en la noche, hasta encontrarte. Si alguna vez oyes una carcajada en un aparato apagado, no intentes entenderla. A veces lo peor no es que te escuchen, es que te contesten. Permiso de medianoche. Me llamo Tomás Arce. En 2011 era sargento primero y venía del GAFE, bajo la cadena de mando de Sedena. No escribo esto para presumir, lo escribo porque aquella noche entendí que un cuartel puede ser una puerta y que la puerta puede abrirse sin que nadie dé la orden. Desde entonces ya no confío en lo que se reporta, ni en lo que se celebra, ni en lo que queda grabado. Nos mandaron a una base de operaciones en la Sierra de Chiapas, lejos de todo, cercada por malla, torres y un portón de lámina. Adentro olía a cloro y diésel, afuera, a tierra húmeda. Yo estaba en apoyo y servicios, el que mueve comida, combustible y bitácoras, el que mantiene la rutina aunque falte sueño. A mediodía aterrizó un helicóptero con un detenido. Nos formaron en la explanada. El comandante habló de un golpe grande, de cooperación, de un enlace prioritario que sería trasladado esa misma noche. El discurso sonaba limpio, demasiado. Me llamó la atención el modo en que los oficiales evitaban mirarse, como si el éxito tuviera un precio que no se podía decir. Lo encerraron en una habitación reforzada junto al centro de comunicaciones. 2 en la puerta, 4 en el pasillo, turnos cortos. Yo lo vi de paso cuando lo movieron. Iba flaco, rapado, sin golpes visibles, con los ojos abiertos de más. Lo inquietante fue que, al cruzar, giró apenas la cabeza y me miró como si ya me conociera. Bajé la vista sin querer y me dio coraje conmigo mismo. La tarde se volvió un ejercicio de control, rondines, claves, prohibición de teléfonos. En la radio se repetía la palabra rescate. A las 9, el casino de oficiales se llenó de comida que no correspondía a la sierra. Los mandos cenaban como si ya hubieran ganado. Yo entraba y salía revisando raciones y escuchando, en un radio escondido, la frecuencia de seguridad. A las 10:20 vi el primer aviso, en la cabina del portón parpadeó un destello ámbar sin sonido, señal de apertura no programada. El subteniente de guardia juró que no esperaba nada. En ese instante la radio soltó estática, corta, como un golpe. Un soldado llegó desde el acceso 2 diciendo que afuera había 3 camionetas blindadas, sin escolta, sin registro previo, pidiendo entrada con orden directa. Fui porque el oficial de guardia seguía en el casino y alguien tenía que responder. Las camionetas eran negras, vidrios oscuros, motor encendido. Lo raro no era el lujo, era la ausencia de tierra en llantas y salpicaderas, como si hubieran subido por asfalto. El hombre del volante bajó la ventana con calma y extendió una credencial federal. La revisé bajo la lámpara. Sellos y claves correctas. Era un pase que, en el ejército, te obliga a callar. El portón se abrió solo. No escuché confirmación por radio, no vi al operador tocar nada. La lámina se deslizó como si hubiera estado esperando ese minuto desde la mañana. Entraron despacio. En el reflejo de los focos tuve una sensación rara, aunque los vidrios eran oscuros, el interior se veía como un espacio donde la luz no encontraba dónde quedarse. Llegaron al casino. Cuando bajó el primer hombre del vehículo principal, el ambiente cambió. Era alto, ancho de espalda, con una serenidad que no se aprende. Caminaba como si el terreno le perteneciera. Los coroneles se pusieron de pie sin que nadie les dijera. No hubo revisión, ni registro, ni preguntas. Lo recibieron con rigidez, pero sin ceremonia, más bien con cuidado. Me quedé al costado, sirviendo agua y levantando platos. El visitante casi no comió.
Miraba alrededor como contando salidas. Los oficiales hablaban poco, y cuando lo hacían usaban palabras que no eran de mesa: calendario, transferencia, señal. En un momento el visitante giró hacia mí. Sentí una presión en el pecho, como si me identificara por dentro. Poco antes de las 11 pidió ver al detenido. No levantó la voz. El comandante asintió y ordenó acompañarlo. Caminamos al centro de mando. El pasillo olía a metal y cloro. Los soldados de la puerta se cuadraron demasiado rápido, uno temblaba. Abrimos. El detenido estaba de pie, mirando hacia la puerta, como si hubiera escuchado cada paso. Al ver al visitante bajó la mirada con respeto y levantó la mano en saludo. Se acercaron, se dieron la mano, y el visitante le dio una palmada en el hombro, como quien confirma un trato. El detenido salió caminando sin prisa, como si sus cadenas fueran un detalle administrativo. Regresamos al casino. El visitante se detuvo frente al panel de cámaras. En la pantalla del acceso 2 debería verse el portón, los vehículos, la escolta. En lugar de eso se veía el portón cerrado, fijo, sin nadie. El operador estaba sudando y juraba que no tocó nada. El visitante pidió café, tomó un sorbo, y la reunión se disolvió. Se fueron como llegaron. Las camionetas avanzaron por la terracería sin levantar tierra. Cuando cruzaron el portón, el destello ámbar se apagó. En radio nadie reportó salida. En la bitácora, la hoja de acceso estaba en blanco, como si la noche no hubiera ocurrido. Yo pensé que lo peor era haber visto una entrega disfrazada. Me equivoqué. Lo peor empezó cuando el cuartel volvió a la rutina y, aún así, algo quedó mal acomodado. A las 2 de la mañana, en la frecuencia interna, entró un llamado con un indicativo viejo, el de una patrulla de curso. La voz era la de un compañero muerto años atrás, dando coordenadas. Esas coordenadas apuntaban al interior de la base. Caminé hacia la bodega de equipo con el radio pegado a la oreja. Las luces del pasillo comenzaron a bajar de intensidad, despacio, como si alguien las apagara con paciencia. El aire se volvió pesado y olía a tierra mojada. El candado de la bodega estaba abierto. Solo 3 teníamos llave. Entré. En el piso había cascos formando un círculo, todos con el barbiquejo abrochado, como una formación sin cuerpos. En el centro, sobre una lona, estaba mi libreta de curso, la que yo había dejado en casa antes de salir. La abrí. Había una hoja nueva, escrita con letra limpia, un pase de lista con nombres del destacamento. Al final estaba mi nombre y una hora, 3:17. Salí al pasillo y miré el reloj de pared. Marcaba 3:16. La radio volvió a soltar estática. Escuché pasos medidos en algún punto del módulo, como botas en formación, pero el pasillo estaba vacío. A las 3:17 las luces se apagaron por completo. No fue un corte normal, fue como si la base se hundiera en una oscuridad compacta. Escuché mi respiración y, detrás, un murmullo de conteo, una rutina militar hecha sin boca, como si alguien pasara lista sin necesitar gente. Cuando la luz regresó, el círculo de cascos había desaparecido. La libreta también. El candado seguía abierto. En el piso quedó una línea húmeda que se perdía hacia el centro de mando, una marca como de arrastre, y nada más. Durante el resto de la madrugada nadie admitió nada, pero el miedo se notaba en gestos mínimos. Los binomios caninos se negaban a acercarse a ese pasillo, jalaban la correa y se quedaban rígidos mirando al aire. En comunicaciones, las horas de varios relojes quedaron desfasadas, todos clavados en 3:17 como si esa cifra se hubiera metido en el sistema. Un cabo que estaba en la puerta de la celda juró que oyó su nombre desde adentro cuando la habitación estaba vacía, y al rato lo vi vomitando bilis detrás del módulo, sin poder explicar por qué. Amaneció con una normalidad cruel. El comandante reunió a la tropa y habló de fallas eléctricas, de que todo estaba bajo control, de que el traslado del detenido era un hecho. Un helicóptero despegó con un hombre encapuchado para el registro interno.
Esa tarde, el noticiero mostró la misma imagen y repitió el discurso del triunfo. Yo lo vi desde el comedor con náusea. El que caminó libre en el pasillo no era el mismo que aparecía esposado en la pantalla. Semanas después me dieron traslado. Antes de irme me pusieron a firmar una hoja de confidencialidad. Nadie me amenazó. Solo me miraron como se mira a alguien que ya entendió. Firmé. Desde entonces, cada vez que un motor se acerca de noche, pienso en el portón abriéndose solo. A veces despierto con la hora a las 3:17 pegada en la cabeza. A veces siento en el brazo una electricidad mínima, como un roce, como si algo me recordara que el permiso existe. Lo que más me persigue no es la corrupción, esa ya la conocía. Lo que me persigue es la facilidad con la que algo entró, borró su propia huella, y dejó una lista con mi nombre, como si el cuartel hubiera sido solo una estación de paso para una orden que viene de más arriba que cualquier mando visible. La plaza que repite. Me llamo Iván. Fui parte de un grupo de fuerzas especiales de la Sedena y, cuando pedí la baja, juré no volver a tocar un arma, pero hay juramentos que se rompen solos cuando te llaman solo para cubrir, así decían, un trabajo corto en la Sierra de Nayarit, en 2013, un pueblo alto donde la lluvia cae en diagonal y el lodo guarda huellas como si tuviera memoria. La orden escrita era rutinaria, asegurar perímetro mientras llegaba personal de investigación por un enfrentamiento ocurrido días antes. Eso ya era extraño. En la montaña, si hubo balacera, el olor se queda pegado a la tierra y las manchas no esperan a nadie. Aquí nos citaron con calma, con retraso, como si el tiempo fuera parte del plan. Entramos al anochecer. La plaza tenía kiosco, iglesia, bancas de cemento y una calle principal con cortinas cerradas. No vi curiosos. Vi algo peor, gente que había aprendido a no existir. Ni los perros ladraban. Las ventanas no tenían ojos, las cortinas se movían y luego quedaban fijas, tensas, como sujetas desde adentro. Nos acomodaron en una casa frente a la escuela. El comisario nos dio café frío y una sonrisa rígida. Dijo que a las 9 habría movimiento y que lo mejor era no salir. Pregunté por qué, si veníamos a garantizar. No respondió, solo repitió que era instrucción. Sentí esa palabra como una piedra en la garganta, porque en el servicio la instrucción puede salvarte o enterrarte sin ceremonia. A las 8:30 llegaron 3 camionetas con logotipos pegados, sin placas al frente, con equipo de video que parecía de estudio. Los vi subir al techo del salón ejidal, montar trípodes, probar luces pequeñas, hablar sin prisa. Nadie les pidió credenciales. Ellos caminaban con la tranquilidad de quien ya conoce el libreto. A las 9 exactas sonó la primera ráfaga, lejos, hacia el cerro. No fue ataque, fue señal. Después aparecieron luces bajando por la brecha, un convoy de camionetas oscuras, alineadas, avanzando despacio. En las bateas iban hombres con chalecos, radios, rostros cubiertos. Desde el otro extremo entraron vehículos oficiales con torretas apagadas, sin sirena, pero colocándose en puntos que parecían marcados con tiza. Los encapuchados rodearon el kiosco. Los uniformados tomaron posiciones detrás de las jardineras, como si cada uno supiera dónde debía pararse sin que nadie lo dijera. A las 9:10 comenzó el tiroteo. Vi los cañones levantarse hacia arriba, no al frente. Los fogonazos se reflejaron en los charcos. El estruendo rebotó en la iglesia. Cayeron casquillos como lluvia metálica, pero nadie se cubría de verdad. 2 hombres corrieron agachados y se tiraron detrás de una banca con una exageración casi teatral. No era valentía, era actuación. La prensa filmaba desde el techo sin cuidado. Uno caminaba en medio de la calle, cámara al hombro, como si el aire estuviera limpio. Su lente buscaba ángulos, encapuchados disparando al cielo, soldados respondiendo igual, humo, música que alguien encendió desde una camioneta, una canción vieja que sonó absurda entre las ráfagas. Yo sentí un frío en el estómago.
Mi imagen podía quedar atrapada en esa mentira. A las 9:20 trajeron cuerpos. Los bajaron como si fueran bultos, los alinearon junto al kiosco, manos atadas, vendas en los ojos. Había sangre, sí, pero no reciente, la piel tenía ese tono apagado de quien ya llevaba horas sin aire. No eran muertos de ese instante. Eran utilería macabra para completar la escena. Un encapuchado puso una cartulina fosforescente sobre uno. Un uniformado se acercó, acomodó la cartulina para que se leyera mejor, señaló hacia la cámara, luego dio una palmada al otro y se apartó. Vi risas breves, vi complicidad. Me temblaron las piernas, no por los cadáveres, sino por lo fácil que era para ellos ponerse de acuerdo. Quise salir. No lo hice. Perímetro, repetía mi cabeza, como si esa palabra fuera pared. Además, algo no cuadraba, ninguno de los dos bandos parecía mandarse, los mandaba alguien más, alguien invisible. La función siguió. Disparos al cielo. Movimiento de cámaras. Pose de armas. Y entonces, entre la lluvia, vi lo imposible. El cuerpo más cercano movió un dedo. Primero pensé en un espasmo. Luego vi la mano flexionarse otra vez, lenta, insistente, como buscando agarrarse del suelo. Nadie alrededor reaccionó. La cámara, en cambio, se quedó fija un segundo, como si el camarógrafo también lo hubiera notado, y luego se acercó aún más, con calma, como si ese movimiento fuera justo lo que necesitaban. Se me secó la boca. Apreté el arma contra el pecho sin saber por qué. Yo no creía en aparecidos. Creía en nervios, en error, en supervivencia. Pero aquello no era un truco del cuerpo. Era un cuerpo intentando volver. Miré a la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Dentro no había luz. La cruz del altar se recortó por un relámpago y, justo cuando la mano volvió a moverse, la campana sonó una sola vez, sin que nadie la tocara. No fue un tañido largo, fue una nota seca, como una marca de edición. En la orilla de la plaza vi algo que me heló más que la campana, una vela gruesa encendida dentro de un recipiente metálico, puesta a un lado de la jardinera, y al lado una lona manchada vieja, extendida como para cubrir algo. La lluvia no apagaba la flama. Nadie del operativo la miraba. Esa vela no era parte de la ley ni del crimen. Era un gesto de pueblo, de esos que se hacen cuando se teme a lo que no tiene nombre. Trajeron 2 cuerpos más. Los acomodaron. Cartulinas nuevas. El que se movía intentó incorporarse. No pudo, pero su pecho se elevó y la venda de sus ojos se pegó a la piel mojada. La cámara lo tomó en primer plano. En un relámpago, vi que bajo la venda no había mirada humana, no era vida lo que regresaba, era algo usando el cuerpo como si fuera traje. El tiroteo se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado un interruptor. Los encapuchados se subieron a sus camionetas y se fueron sin prisa. Los uniformados recogieron casquillos, acomodaron evidencias, tomaron fotos. Luego taparon a los cuerpos con la lona manchada y los arrastraron, no hacia una ambulancia ni hacia un vehículo de traslado, sino hacia la calle que conduce al panteón. Quise seguirlos. El comisario apareció en la puerta de la casa donde estábamos, empapado, pálido, y dijo que no saliéramos. Su voz no pedía, advertía. Cerró él mismo, por dentro. Me di cuenta de que el pueblo no nos había dado refugio, nos había guardado, como se guarda a alguien para que no estorbe. Esa noche no dormí. Escuché llantas sobre grava, radios con voces cortas, pasos que iban y venían. Cerca de las 3, la campana sonó otra vez, una sola vez, y luego escuché algo arrastrándose por el empedrado. No era madera. Era más blando, pesado, como piel mojada raspando piedra. Al amanecer olía a cloro. La plaza estaba lavada. No había casquillos. No había manchas. En el kiosco habían colocado una bandera nueva, impecable, como si el lugar acabara de estrenarse. La gente seguía sin mirarnos.
Encendimos una televisión pequeña. Los noticieros hablaron de un fuerte enfrentamiento y mostraron la plaza, las camionetas, los cuerpos, las cartulinas, el humo. Todo editado para verse definitivo. En un corte breve apareció la campana sonando. Ese detalle no lo grabó el azar, lo buscaron, porque era el toque que hacía sentir real el relato. Nos ordenaron retirarnos antes del mediodía. Antes de irnos caminé hasta el panteón y me quedé en la reja. Vi tierra removida, varias tumbas recientes sin cruz y sin nombre, montículos limpios, como si el suelo hubiera tragado el registro. En una esquina estaba el recipiente metálico de la vela, vacío, sin cera, sin señal de apagarse. Junto a él, doblada, una cartulina fosforescente. No la toqué. Aún así leí la frase, esto es para que aprendan. En el camino de regreso entendí lo que me perseguiría. No era solo la corrupción, ni el teatro, ni la prensa. Era la sensación de que esa plaza exigía repetición, como si el montaje alimentara algo, como si la mentira tuviera hambre y, para sostenerse, necesitara cuerpos, campanas, cámaras, un pueblo inmóvil. Desde entonces, cuando escucho una ráfaga lejana o veo un video perfecto de un operativo, me vuelve aquel frío en la nuca. Pienso en la mano que se movió bajo la lluvia y en la campana que marcó el cambio de escena. Y me digo que, en ciertos lugares, el miedo no llega con los disparos, llega cuando te das cuenta de que todos están actuando para alguien que no aparece en ninguna toma. Orden de borrado. Fui mayor de infantería y operé en el noroeste antes de retirarme. No digo mi nombre por respeto a los que no regresaron, en esto hubo muertos y ninguno cayó por casualidad. Era 2013 cuando el parte llegó, seco, a las 14:57, un convoy subía por una vereda rumbo a una vieja mina y uno de los asegurados exigía hablar conmigo. La nota final fue la que me heló, dice conocer su clave de curso. Esa clase de clave no aparece en oficios ni se menciona por radio. Solo la sabe quien se revolcó contigo en adiestramiento, quien tragó el mismo polvo, quien aprendió a callar cuando la garganta pedía aire. Ordené que lo trasladaran al destacamento de Pitiquito, Sonora, y pedí que no lo golpearan, quería que su voz llegara completa. Lo trajeron de noche, con uniforme apócrifo, manos amarradas y la cara inflamada. Al verme no pidió clemencia. Sonrió apenas y soltó mi clave exacta, con la misma cadencia del instructor. Los soldados jóvenes se tensaron. Yo sentí que, por un segundo, el tiempo se doblaba. Se llamaba Octavio Telles. En 2006 fue mi compañero en un curso de fuerzas especiales, después desapareció, como tantos, sin baja clara, sin tumba, sin explicación. Ahora estaba ahí, demasiado calmado. Lo pasé a la sala de entrevistas y pedí que nos dejaran solos. Apagué el ventilador para oírlo respirar. No me trajo una lista de rutas ni nombres de plazas. Me trajo una libreta doblada, pegada al abdomen con cinta. Dentro había fechas, coordenadas y apellidos, al margen, notas cortas como órdenes, sin radio, sin fotos, no contestar, si sale el código viejo, cortar. Ese renglón me atravesó. El código viejo era una señal de emergencia del curso, diseñada para no caer en trampas de frecuencia, oficialmente, nunca existió. Telles admitió su deserción y su caída. Dijo que lo estaban cazando, pero no habló de un cártel rival, habló de gente con uniforme, de los que firman tras un escritorio y luego mandan a callar. Los de adentro, así los llamó, mirando al piso como si el concreto tuviera memoria. Me pidió, casi sin emoción, que yo lo sacara de la jugada, que ya no quería huir, que quería cerrar. Me describió un sitio en la sierra, una estación de repetición abandonada, reciclada para desaparecer pruebas y personas. Dijo que ahí no mandaba ningún jefe de plaza, mandaba el silencio. Que el lugar hacía caer señales, confundía brújulas y atrapaba el sonido. Lo peor, aseguró, era que imitaba con precisión pasos, seguros de arma y voces. No como cuento, sino como procedimiento.
Si le contestas, te aprende, dijo, y en esa frase noté un cansancio que no era de sueño. Para rematar, mencionó a un sargento que perdí en 2009 durante una salida de frontera. De él solo quedaron botas y placa, expediente cerrado con no localizado. Telles juró que escuchó su apodo por radio dentro de la estación, pidiendo apoyo con urgencia real, usando frases que solo nosotros usábamos. No era la clase de mentira que se inventa rápido. Era demasiado exacta. Le pregunté por qué me buscó a mí. Dijo que mi clave aparecía al final de su libreta, que alguien quería que yo recibiera el paquete porque sabían que yo iba a creerle. Luego pidió un cigarro. Se lo di. Sus dedos temblaron apenas, no por adicción, sino por la prisa de terminar. Reuní al coronel de inteligencia y al jefe de operación. Mostré la libreta. La respuesta fue inmediata, casi automática: helicóptero asignado, dron arriba, grupo de reacción listo. La orden verbal, sin papel, fue clara: ir, asegurar y regresar sin novedades. Nadie dijo investigar. Nadie dijo denunciar. Solo sin novedades, como si el verdadero objetivo fuera que nada dejara rastro. Salimos antes del amanecer. Conforme nos acercamos al punto marcado, la radio pasó de estática a silencio total. El dron señaló un rectángulo gris, edificio bajo, torre caída, monte alrededor. No había gente ni vehículos. Aún así, sentí en la nuca esa certeza vieja de estar entrando donde no nos querían. Entramos en formación, sin hablar. El interior era polvo, cables cortados, cajas vacías. Al fondo había un cuarto con candado nuevo. Lo cortamos. Dentro no había dinero ni armas. Había estantes con bolsas negras alineadas, en cada una placa, un reloj, un anillo, libretas, cosas pequeñas de gente que una vez respondió lista. No eran trofeos, era inventario. En una pared, con gis, estaban escritas frecuencias y claves. En medio, completo, nuestro código viejo. Sentí que se me enfriaban las manos. Nadie ajeno podía saber eso. Detrás de los estantes encontramos una puerta pequeña, sin manija, con una ranura que bajaba por una escalera de mantenimiento. No necesitábamos bajar para entender, pero el deber es una cuerda que aprieta. Bajé primero con linterna. A pocos escalones el aire se volvió húmedo, con olor a metal. Mi respiración se amplificó y luego se apagó, como si alguien cubriera un micrófono. Abajo había un cuarto de concreto, una mesa y un radio antiguo con perillas. Estaba encendido sin fuente visible, emitiendo un tono bajo. Me acerqué para apagarlo y entonces salió mi clave de curso, dicha con la paciencia cruel del instructor. Mi cuerpo quiso responder por reflejo. Me mordí la lengua hasta sentir sabor metálico. Detrás de mí se escucharon pasos que no correspondían con los nuestros. Levanté la mano para detener al equipo. Mi radio, que iba apagado, soltó de pronto la señal del código viejo, limpia, perfecta, como si transmitieran desde mi pecho. Luego vino el apodo del sargento perdido pidiendo apoyo, con la urgencia exacta. Recordé la nota: si sale el código viejo, cortar. Arranqué la batería. Ordené por señas: nadie habla, nadie contesta. Subimos rápido y salimos al sol sin mirar atrás. En el umbral, donde antes no había nada, apareció un cigarro a medio consumir sobre una piedra, como marca. Era el mismo tipo de cigarro que le di a Telles. No se lo dije a nadie. En ese momento entendí que el lugar no solo guardaba cosas, nos miraba. Regresamos con una bolsa de placas. Esa tarde llegó una comisión en vehículos oficiales sin placas, hombres con credenciales que no mostraron completas. Firmaron recibos, se llevaron todo, y antes de irse uno me dijo que era un depósito, que no hiciera preguntas. Me lo dijo con un tono suave, el mismo con el que se ordena obedecer. Yo asentí, por dentro supe que era un candado, y que alguien lo protegía. Esa noche vi a Telles. Estaba sentado, espalda recta, como esperando revista.
Dijo que ya lo sabía, que la estación siempre está activa y que cada vez que alguien entra deja algo. Le pregunté por el cigarro. No respondió. Solo bajó la mirada, como si ya no quisiera compartir ni una palabra más con el mundo. No podía dejarlo vivo. No por justicia ni por rabia, por control. Si los de adentro lo querían, iban a sacarlo de donde fuera. Lo saqué al patio trasero, lejos de la tropa. Le di un último cigarro sin prender. Me dio la mano. No pidió perdón. No pidió nada. Al amanecer, el parte dijo neutralizado por intento de fuga. La mentira habitual. La libreta estuvo 2 días en mi caja fuerte. Al tercero desapareció sin candados forzados, sin ruido, como si nunca hubiera existido. Lo reporté, me dijeron que descansara, que yo estaba confundido. Esa misma tarde me relevaron y me mandaron a escritorio, lejos de la sierra. Pensé que ahí terminaba. Me equivoqué. Algunas madrugadas escucho en un radio apagado el tono del código viejo. Lo oigo aunque no tenga baterías. He cambiado de equipo, de casa, de número, y aún así vuelve, siempre a la misma hora. Después viene la frase con el apodo del sargento, pidiendo apoyo. No respondo. Nunca respondo. Me quedo inmóvil mirando el techo y recordando el inventario. He intentado apagar todo, desconectar antenas, envolver radios en cinta, dormir con tapones, poner música para no oír nada. No sirve. El tono entra por la cabeza, no por los cables. A veces lo oigo en lugares donde no debería, como en una tienda, como en un pasillo de hospital, y siempre viene acompañado de esa sensación de estar bajo tierra aunque esté al aire libre. En esas noches sueño con la estación, no me persigue una figura, me persigue una orden, la orden de contestar. Lo más cruel es la coincidencia. Cada vez que la señal aparece, al día siguiente muere alguien en una unidad que conocí, un accidente absurdo, una patrulla volcada, un entrenamiento mal calculado. Se reporta como mala suerte. Nadie ata cabos. Yo sí, porque vi las placas, porque escuché mi clave salir de un radio sin energía y porque entendí el verbo borrar. Desde entonces, cuando un detenido pide hablar con el mando y asegura conocer una clave que no debería existir, me sudan las manos. No por temor a un cártel ni a una emboscada, sino por temor a que, al abrir otra puerta, mi boca responda sola, como en curso, y entonces yo también pase a ser parte del inventario. Corte ciego. Me llamo Ernesto Valdés y durante 14 años fui parte de una unidad de operaciones especiales. Hoy estoy dado de baja, pero duermo como si aún llevara el chaleco encima, a medias, con el oído atento y la palma cerrada como si aprietara un gatillo que ya no existe. Lo que cuento pasó en 2011, al sur de Durango, entrando a la sierra por un camino de terracería que huele a tierra caliente y diésel. No fue un asalto a gran escala ni un combate abierto, fue una extracción breve, quirúrgica en el papel, diseñada para entrar y salir sin ruido. En el mapa, un tecorrales abandonado, una bodega de bloc con techo de lámina y un patio con mezquites. Objetivo, recuperar a un informante que había dejado de reportar de la noche a la mañana. Señuelos, contravigilancia, rutas alternas. Todo como debe ser. Llegamos 3 vehículos sin placas, motores al mínimo. Éramos 7, todos con experiencia. Yo iba de puntos, visor térmico, radio en el hombro. El aire estaba quieto, sin grillos, sin motores lejanos, sin el ladrido típico de los ranchos. Esa ausencia fue lo primero que me puso tenso. Hicimos un alto a 200 metros. Repetimos señales con la mano, revisamos frecuencias. La orden fue avanzar en línea por el arroyo seco y cubrir los flancos desde la maleza. Había luna, pero la tapaban nubes bajas, la oscuridad no era total y eso a veces engaña, el ojo cree ver lo que quiere. La reja estaba abierta. La bodega, a 2 aguas, mostraba un portón metálico apenas entornado.
El dron que nos prestaron esa semana había dado lecturas térmicas inconsistentes, manchas tibias que no se quedaban en un punto fijo, como si algo se moviera sin peso detrás de las paredes. Lo desestimamos, equipo prestado, operador novato. Entramos. La primera sala estaba vacía. Sillas volcadas, 2 colchonetas y un vaso con agua en una mesa. Esa agua estaba limpia, sin insectos. Eso me tronó un resorte adentro. Si el lugar estuvo habitado hacía poco, ¿por qué no dejaron nada vivo merodeando? La segunda sala olía a químico y a metal caliente, aunque todo lucía apagado. Al fondo, un cuarto con una ventana pequeña y un foco desnudo. El cableado bajaba por la pared como una vena negra y se perdía en una caja improvisada con cinta. En el piso, marcas de botas y de llantas de diablito. Nada de casquillos, nada de lo evidente. Nos desplegamos. A la señal, abrí la puerta del cuarto del fondo. El foco titiló una vez y quedó muerto. Apunté con la linterna táctica, la luz cortó polvo en el aire y vi un catre, una mochila abierta y un radio viejo encendido en un canal sin tráfico. Sonaba un chasquido intermitente, casi un ritmo. Me acerqué, quité el volumen y el canal siguió chasqueando igual, como si el aparato respirara sin corriente. No quise tocarlo más. En la pared, 3 marcas trazadas con carbón, líneas cortas, paralelas, repetidas hasta llenar un cuadrante, como conteos de días. Me fijé mejor y noté que no eran iguales. Cada quinta línea estaba partida en el centro, como una pequeña hazaña personal. El informante, pensé. Aguantó aquí. El jefe indicó revisar el patio trasero. Salimos por un pasillo angosto. A la izquierda, un tanque de agua con la tapa abollada. A la derecha, un corral con 2 postes caídos. En el borde del patio, donde empezaba el monte, vi huellas que entraban y salían, pero las de salida se interrumpían de golpe, como si quien fuera hubiera levantado los pies del suelo. Eso no se escribe en un reporte, eso se guarda y se mastica después. El termo me marcó calor humano dentro de una bodega chica aledaña, como si alguien estuviera quieto detrás de la lámina. Hicimos cerco. Conté 3, inhalé y empujé la puerta. Nada saltó, nada gritó. Adentro había cajas de cartón mojadas por abajo y, en medio, un hombre sentado con la cabeza gacha y las manos atadas por delante con un cordón de nylon. Tenía golpes en la cara, la camiseta empapada de sudor frío. Levantó la vista con el párpado izquierdo hinchado. Lo reconocí por una foto borrosa del expediente. Era nuestro tipo. Le corté la atadura. Le pedí que se pusiera de pie. No habló. Tenía fuerza en las piernas, pero caminaba como si cargara a otro encima. Uno de los muchachos le puso una chamarra. Otro le ofreció agua. Apenas mojó los labios y en vez de agradecimiento hizo un gesto como de escuchar algo lejano y nos pidió con la mano que bajáramos el volumen de los radios. Estaban en silencio. Nos replegamos hacia la salida, en columna. Al cruzar el primer cuarto volví a ver el vaso con agua en la mesa. El nivel había subido como si alguien lo hubiera rellenado. Eso no lo dije, lo miré de reojo y seguí. A 5 pasos del portón, el chasquido del canal muerto rugió en nuestros oídos como si cada auricular se hubiera convertido en bocina. Se mezcló con una vibración que venía del techo, una especie de zumbido que hacía temblar la lámina sin viento. El informante se sujetó el pecho y señaló el patio. Giré y vi, en la sombra del tanque de agua, algo que no se movía, pero que cambiaba de tamaño según yo respiraba. No tengo otra forma sensata de describirlo, era la forma de alguien de pie, con la cabeza ladeada, sin contorno nítido. Cuando levanté el arma, dejó de estar. La orden fue clara, salir ya. Encendimos motores. El informante subió en el asiento trasero entre 2 de los nuestros. Yo cubrí la retaguardia. A la altura del arroyo seco,
el dron nos mostró en el monitor una figura siguiéndonos a 15 metros del último vehículo, paso por paso, sin levantar polvo. Pensamos que era un glitch, hasta que a la misma distancia, del lado contrario, apareció otra. Cerramos filas. A 3 kilómetros del punto, una camioneta vieja bloqueaba la terracería. No había luces y el cofre estaba levantado. Maniobramos por la orilla, listos para fuego cruzado. Nadie disparó. No había nadie. A un costado, una cruz de madera sin nombre recién clavada, la tierra todavía suelta. Reconocí la silueta del informante en la tarja del retrovisor. Estaba pálido, los ojos clavados en el camino. Dijo, con voz ronca, la única frase de esa noche: no los miren fijo. Nadie preguntó a quiénes. Punto de extracción. El helicóptero tardó en llegar porque el viento cambió y la polvareda de la zona levantaba remolinos. Cargamos al informante y lo metimos a resguardo. Mientras revisábamos perímetro, el radio volvió a respirar. El canal muerto repitió nuestro propio conteo, el que usamos al entrar, con nuestras pausas exactas y una risa apagada al final. El operador de comunicaciones, que no cree en nada que no tenga serie y factura, se quitó los audífonos con la cara de quien encontró una grieta en un muro que juraba macizo. El traslado a la base improvisada fue breve. El médico le tomó signos al informante, estaban bien. Le dio suero. Empezó a estabilizarse. El jefe sacó la libreta para un primer relato. Cuando le pidió su nombre clave, el hombre lo dijo. Coincidía. Luego el jefe le pidió que contara por qué dejó de reportar. El tipo miró la puerta, miró la esquina del techo, miró sus manos. Parecía escuchar algo que se iba y regresaba. Apretó los dientes y respiró hondo. Cuando por fin estaba por hablar, el foco de la enfermería parpadeó y se apagó medio segundo. No se fue la luz, solo ese foco. Al volver, el informante ya no estaba en la silla. No había puerta trasera, no había ventana. Era un cuarto con una sola salida y nosotros dos a menos de 1 metro. Lo buscamos como se busca un intruso real, armas en alto, voces claras, protocolo. Nada. Cerramos el lugar, revisamos cámaras. En el video, el informante jamás entró. En la toma de la bodega se ve el momento en que lo liberamos, se ve su chamarra, se ve cómo lo conducimos hasta el vehículo. En el trayecto, de pronto, en un frame, su asiento aparece vacío y el cinturón abrochado solo. Luego vuelven a verse los 7 asientos ocupados, pero por fracciones de segundo es como si una sombra opaca estuviera sentada al centro. Revisamos cuadro por cuadro hasta marearnos. El médico, que no cree en nada, juró haberle palpado el pulso. Ese fue el cierre oficial: extracción abortada, sujeto no localizado, material asegurado. Nadie escribió lo del vaso que sube, lo del canal que copia nuestra cadencia, lo de las figuras a 15 metros. Nadie habla del hueco exacto en el que la tierra de la cruz parecía latir, porque no hay adjetivo que te ayude a vivir con eso ni reglamento que te lo premie. Yo me traje un recuerdo que el expediente no conoce: el olor a agua quieta en un cuarto sin corriente y la imagen del cinturón abrochado sin dueño. A veces vuelvo a esa noche cuando la casa calla y la calle queda sin motores. No escucho lamentos ni voces extrañas, lo que me visita es más simple: la certeza de que entramos a un lugar donde nuestras reglas funcionan solo por ratos y que sacamos de ahí algo que no se deja contar en un informe. Ya no porto uniforme ni uso auricular, pero cada tanto el teléfono vibra sin llamada y trae, en ese temblorcito, el mismo ritmo del canal muerto. No es un recuerdo agradable ni tiene moraleja. Es una marca. Un corte ciego en la película de la vida que vuelve a presentarse cuando uno menos lo espera, nítido como la primera vez. Y cada vez, aunque cierre los ojos, lo veo igual: 7 asientos ocupados y un cinturón abrochado sin nadie. Botas en la penumbra.
Me llamo Jesús Morales y en 2019 todavía olía a casaca nueva. Había completado apenas 4 meses de adiestramiento cuando me asignaron al 60/diagonal o batallón de infantería, acantonado en un viejo destacamento polvoriento, casi al borde del desierto de Sonora, a 20 kilómetros de Santa Ana. A los reclutas nos tocaban los servicios más ingratos y, por supuesto, el rol de vigilancia del segundo turno, de medianoche a las 3, la franja que los veteranos bautizaron la hora hueca, porque los ruidos persisten pero la vida parece ausente. Esa primera noche llegué arrastrando los pies, había habido revista de Estado Mayor, ejercicios de tiro y desmontaje de tiendas bajo un sol que partía la tierra. Tenía la boca pastosa y el uniforme pegado a la piel cuando el cabo servicio leyó la lista de puestos. Me tocó la garita del arsenal, un cuarto de concreto con 2 ventanucos que daban al patio de banderas y al camino que llevaba a los talleres mecánicos. El arsenal era famoso entre la tropa. Corrían historias sobre un teniente muerto allí una madrugada de 2007, cuando explotó una caja de municiones mal almacenadas. Dicen que su cuerpo quedó carbonizado, aunque las botas intactas aparecieron fuera, como si alguien las hubiera colocado con esmero junto a la puerta. Los relatos me sonaban a charla de cuartel para espantar inocentes, pero aquello no evitó que una corriente helada me recorriera mientras caminaba, fusil al hombro, hacia la garita. A mitad de trayecto, un sargento primero, Silva, un tipo macizo con bigote canoso, se me emparejó y, sin mirarme, dijo: «No pestañees, Morales, si te vence el sueño, Barrón te hace compañía». No supe si reír o saludar. Él siguió de largo, como si nunca hubiera hablado. Encendí la lámpara interior y comencé a andar en círculos para espantar el cansancio. Cada paso retumbaba dentro del cuarto hueco, rebotando contra los muros agrietados. Revisé los sellos de las cajas de granadas, conté los cascos de artillería alineados como piezas de ajedrez y verifiqué la cerradura del armario blindado. Todo estaba en orden. Afuera, el viento levantaba costras de arena que raspaban la celosía metálica. Al fondo del destacamento, los generadores zumbaban con un pulso grave, monótono, casi hipnótico. Apagué la lámpara para que mis ojos se adaptaran. El resplandor de la luna filtrado por los barrotes dejaba rayas plateadas sobre el piso. Pensé en fumar, pero el reglamento era claro, ni fósforos ni chispas junto a la pólvora. Así que saqué mi teléfono, abrí un juego de rompecabezas y traté de engañar al reloj. No tardó en llegar el abatimiento. Sentí los párpados plomisos, la nuca caliente, las ideas derritiéndose en sopor. Me senté en el escalón que sirve de umbral, apoyé el G3 entre las rodillas y cedí un instante, apenas un instante, me repetí, al sueño. No sé cuánto pasó, quizás segundos o minutos, pero desperté con la impresión de que alguien estaba dentro. No podía mover la cabeza, como si un bloque de cemento me fijara la mirada al suelo. En mi campo visual solo cabían mis botas terrosas y, entre ellas, otro par que no era mío, botines negros, pulidos, con tachuelas gastadas y cordones deshilachados. Casi podía oler el cuero viejo. Un mareo frío me subió por la espina. Resonó un silbido apenas perceptible, una melodía ranchera que mi abuelo tarareaba al desgranar maíz, algo de Jorge Negrete quizá. Quise tragar saliva y no pude. Las botas ajenas avanzaron medio paso, una voz rasposa, pegada a mi oreja, susurró: «Vigilante somnoliento, mal destino». La lengua se me durmió. Intenté erguirme, pero el cuerpo entero estaba preso de un hormigueo, como si mi sangre se hubiera vuelto lodo. Entonces un golpe seco vibró en mi casco, un mazazo invisible que hizo chasquear mis dientes. El silbido cesó. Las botas dieron un último paso y desaparecieron. Recuperé el control justo cuando una linterna barrió la pared exterior. El soldado de relevo, González, asomó la cara. «Todo en orden, cabo». Contesté con la voz más firme que encontré, aunque me temblaba el arma. Intercambiamos la contraseña y me retiré. Al incorporarme, sentí un peso extraño, como si el fusil tironeara hacia el polvo. Miré al piso. Allí, en la raya de luz que escapaba de la linterna de González, vi 2 huellas de tierra negra, impresas donde habían estado las botas ajenas. Mientras avanzaba por el pasillo, las piernas me flaqueaban y una melancolía absurda se me instaló en el pecho.
Pensé en mi madre, en la casa de adobe donde crecí, en el olor a frijoles recalentados, y sentí un anhelo feroz de renunciar, de volver a esa cocina y dejar que el ejército fuera un mal sueño. Llegué al dormitorio antes del toque de Diana. El recinto estaba a oscuras salvo por la luz verde de las salidas de emergencia. Busqué mi catre, pero todos parecían ocupados. En el extremo, una litera baja permanecía vacía, la manta doblada con esmero. Recordé algo que Silva mencionó durante la instrucción: la cama del teniente Barrón nadie la toca. Siempre creí que era un truco para asustar reclutas, ahora no me pareció tan gracioso. Me senté en la orilla del catre contiguo, incapaz de dormir. Minutos después, Silva entró, arrastrando chanclas. Me observó sin asombro, como si hubiera estado esperándome. «¿Lo viste, verdad?», murmuró. No respondí. Él siguió: «Barrón revisa que nadie se quede dormido custodiando su arsenal. Tal vez le sirva saber que reconoces tu falta». Sin esperar respuesta, señaló la litera vacía. «Al rato, cuando el rancho esté en silencio, párate ahí, preséntate y pide disculpas. Con eso basta». Me dejó solo. Los ronquidos del pelotón tejieron un rumor espeso, y el zumbido de los ventiladores sonó como un enjambre irritado. El reloj marcaba las 4:22 cuando reuní valor. Crucé entre los camastros, cada crujido del piso de madera pulsaba en mi sien. Me planté frente a la litera prohibida. El aire allí se sentía más frío, tenía un olor rancio, mezcla de aceite para armas y tela quemada. Tragué saliva y hablé apenas: «Mi teniente Barrón, Cabo Morales se disculpa por dormirse en su puesto. No volverá a ocurrir. Que tenga un buen día». No añadí nada. El silencio pesó un instante y, de pronto, un chasquido como de botas cuadrándose respondió en la penumbra. Esa madrugada terminé vistiéndome antes del toque de corneta. Salí al patio casi al mismo tiempo que el cielo encendía las primeras franjas rosadas. El sargento de semana pasó lista. Cuando llegó a mi nombre, se detuvo: «Cara de muerto, Morales, ¿no dormiste?». Negué y mantuve la vista al frente, pero él se acercó lo suficiente para que solo yo lo oyera: «Bienvenido al batallón. Ahora ya perteneces de verdad». Desde entonces no volví a cabecear durante la guardia. Algunas noches, cuando el aire cambia de dirección y el polvo del desierto se arremolina, se escucha aquel silbido, débil pero inconfundible, flotando sobre las techumbres. Nadie menciona al teniente, simplemente, los centinelas aprietan la culata y parpadean con furia, como si la vigilia fuera un salvavidas. Yo, por mi parte, aprendí a responderle sin miedo. Cada vez que la melodía roza el umbral de la puerta, llevo 2 dedos a la visera imaginaria del casco y susurro: «Puesto firme, mi teniente, sin novedad». No sé si esa obediencia me salvó del destino que tuvo él o si, al contrario, firmé un pacto con algo que habita entre grietas y sombras del cuartel. Solo sé que, la noche que bajen esas botas de la litera, alguien más deberá ocupar mi lugar en la penumbra. Tal vez entonces entenderá lo que aprendí aquella primera guardia: que hay órdenes que se escriben con sangre antigua y no admiten descanso, y que el desvelo es un precio irrisorio cuando la muerte pasa lista junto a ti, calzando botines gastados y silbando un corrido que nadie, ni siquiera los vivos, ha podido olvidar. Cerco en la cima. Me llamo Ramiro y durante 11 años fui infante de marina. Creía que ya había visto todo en la sierra: laboratorios escondidos entre pinos, campamentos improvisados en barrancas, camionetas quemadas con gente adentro. Pero la noche en la que subimos a la estación del Venado me enseñó que todavía me quedaba mucho miedo por conocer. Era octubre de 2011, en la sierra entre Durango y Sinaloa, una zona de brechas interminables y pueblos controlados por quien tuviera más armas. La orden llegó en una sala pequeña, sin ventanas. Un capitán nos mostró unas fotografías impresas: una vieja estación de comunicaciones en la punta de un cerro, antenas dobladas, edificios descuidados. La habían usado antes para monitoreo de radio, pero llevaba años fuera de servicio.
Inteligencia decía que un grupo había convertido el lugar en bodega y laboratorio y que además guardaban equipo tecnológico robado al gobierno. Nuestra misión era entrar, asegurar el lugar, extraer todo lo útil y destruir lo demás. Éramos 8. El teniente Aranda iba al mando, seco, directo, de esos oficiales que no levantan la voz porque no lo necesitan. Estaban también Medina, encargado de comunicaciones, Lira, paramédico, Gamboa, el más viejo del grupo, siempre cargando la ametralladora como si fuera parte de su cuerpo. Yo era el más joven después de Torres, un chihuahuense flaco con ojos que nunca paraban quietos. Subimos en helicóptero al atardecer. Recuerdo el olor a combustible, el ruido de las palas cortando el aire y la sierra abajo, oscureciéndose poco a poco. Cuando el piloto anunció que nos acercábamos, el teniente ordenó revisar equipo. Todos respondimos con la misma rutina mecánica de siempre, pero se sentía una tensión distinta, algo difícil de explicar. Nadie hacía chistes, nadie preguntaba por la hora del regreso. Aterrizamos en una plancha irregular, apenas suficiente para las patas del helicóptero. Al bajar, la tierra levantada por el viento nos pegaba en la cara y la vista se llenó de polvo. El aparato se fue casi de inmediato, dejando tras de sí un silencio que no se parecía al de otras veces. No era la simple ausencia de ruido. Era una especie de peso sobre el aire, como si el cerro estuviera atento a cada pisada. La estación del Venado quedaba a unos 200 metros cuesta arriba. A medida que avanzábamos, las siluetas de las construcciones se definieron contra el cielo oscuro, 2 edificios bajos de concreto, una torre de metal oxidado y restos de antenas retorcidas. De cerca, se notaba que aquel lugar no estaba tan abandonado como decían los papeles. Había huellas frescas en el suelo, colillas recientes, restos de comida en latas apiladas junto a un muro. Aranda dividió al equipo. Entramos en formación, revisando cada rincón. Las paredes interiores estaban llenas de grafitis, nombres de grupos, fechas, amenazas. En algunos cuartos se veían charcos viejos que nadie quiso examinar de cerca. El olor era una mezcla desagradable de humedad, tabaco y químicos. En una habitación del fondo encontramos lo que confirmaba el informe: mesas metálicas, bidones, reactores improvisados, bolsas plásticas vacías. Lira señaló unas manchas en el piso, cercanas a una coladera tapada. No dijo nada, pero todos entendimos. También hallamos lo que veníamos a recuperar: cajas negras con etiquetas de empresas que yo solo había visto en manuales, equipos de radio avanzados, servidores portátiles, discos duros empacados con cuidado. Mientras revisábamos, Medina intentó establecer contacto con el centro de mando. La señal era mala. Solo alcanzamos a mandar un reporte breve: posición asegurada, material hallado, sin contacto con hostiles. La respuesta entró cortada, palabras sueltas, ruido. Nada más. Pensamos que tendríamos unas horas para acomodar todo, preparar la destrucción del laboratorio y marcar una zona de extracción. Sin embargo, Torres fue hasta la puerta principal para colocarse en un punto de observación y regresó pálido, avisando que había visto luces subiendo por la brecha. Subimos al techo del edificio principal. Desde ahí se veía el camino serpenteando entre los árboles. Una fila de camionetas avanzaba en nuestra dirección, faros encendidos, motores cargados. No eran pocos. Conté al menos 6, tal vez más, porque algunas apagaban luces a ratos. El polvo que levantaban formaba una especie de nube larga que se arrastraba por la ladera. Aranda no perdió tiempo. Ordenó establecer defensa alrededor de la estación, usar las posiciones más altas, bloquear accesos con lo que encontráramos. Gamboa colocó la ametralladora en una ventana amplia. Yo me quedé en un pasillo que daba a la entrada lateral, con vista parcial al camino. Las manos me sudaban dentro de los guantes. Los primeros disparos llegaron antes de que las camionetas se detuvieran. Tiraban al aire, gritando, como si quisieran anunciar que ya estaban ahí. Nosotros mantuvimos fuego controlado. Las ráfagas salían por las ventanas y se perdían en la oscuridad de los árboles.
Alcanzaba a distinguir figuras bajando de los vehículos, algunos con chalecos, otros con ropas mezcladas, todos armados. Lo que volvió más pesado el ambiente no fue el intercambio de balas, sino lo que empezó después. Uno de ellos conectó una bocina en la caja de una camioneta y subió el volumen al máximo. Un corrido empezó a sonar, fuerte, deformado por la mala calidad del equipo y la distancia. Entre estrofas, se oían voces que gritaban los apodos de algunos de nosotros. Pronunciaron el del teniente. Luego el de Gamboa. Después, el mío. Al escuchar mi apodo, sentí la garganta cerrarse. Yo jamás lo mencionaba fuera de la unidad. No aparecía en ningún papel. Que ellos lo supieran significaba que alguien, en algún lado, nos había vendido. El miedo a morir en una emboscada era pesado, pero el miedo a ser entregado por tu propia gente era diferente, más difícil de manejar. La noche avanzó. Las ráfagas se hicieron más precisas. Nos disparaban desde diferentes ángulos, buscando obligarnos a asomarnos. Lira corría de un lado a otro tratando de mantener a raya los sangrados de dos compañeros alcanzados por esquirlas. Uno de ellos, Vargas, respiraba con dificultad, recargado contra una pared, consciente todavía, pero con la mirada perdida. Cada tanto, Medina trataba de comunicar nuestra situación. La señal apenas permitía mandar coordenadas y la palabra contacto. No sabíamos si alguien leía esos mensajes al otro lado. Los del cerro se acercaron más. Empezaron a utilizar las estructuras como cobertura. Algunos lograron subir a la torre metálica y desde allí nos tiraban hacia el interior de los edificios. Recuerdo que una bala rompió la lámpara que estaba sobre mi cabeza, dejando el pasillo en penumbra total, solo iluminado por los fogonazos breves de los disparos. Hubo un momento en que empecé a pensar demasiado en lo que pasaría si nos agarraban vivos. Ya habíamos visto videos, fotos, historias que corrían de boca en boca. Imaginé mi cuerpo colgado de un puente, mi familia viéndome en las noticias. Traté de concentrarme en la mira, en la respiración, en el siguiente blanco. Pero la imaginación trabajaba sola, alimentada por cada grito que venía de afuera. Cuando la munición comenzó a escasear, Aranda nos reunió en un cuarto que parecía haber sido una especie de laboratorio principal. Las mesas estaban llenas de recipientes, bidones de sustancias marcadas con símbolos de peligro. El plan era simple, usar lo que había ahí para provocar un incendio y una explosión que cubriera nuestra salida. No nos iba a salvar por completo, pero quizá rompería el cerco. Gamboa ayudó a Lira a mover a los heridos hacia una zona más protegida. Medina y Torres se encargaron de apilar material sensible en un solo punto. Yo me quedé con el teniente preparando la mezcla que serviría como detonante improvisado. No era la primera vez que destruíamos un lugar así, pero nunca lo habíamos hecho con tanta gente armada esperando afuera. Mientras trabajábamos, escuché pasos en el pasillo. Pensé que era alguno de los nuestros, pero la forma de caminar era distinta, más ligera, más cuidadosa. Apagué la linterna y me quedé quieto. La puerta se abrió apenas unos centímetros y una silueta se dibujó contra la claridad lejana de un reflejo exterior. El tipo llevaba pasamontañas, fusil levantado. Podía oír su respiración rápida. El cuerpo me respondió antes que la cabeza. Disparé a corta distancia. La detonación dentro del cuarto retumbó en mi pecho. El hombre cayó hacia atrás, arrastrando con él una mesa llena de frascos que se rompieron contra el piso. El olor químico se intensificó de golpe, quemando la nariz. Aranda terminó de rematarlo y empujó la puerta con el pie. En el pasillo escuchamos gritos y más pasos. Otro par intentó acercarse, pero Gamboa abrió fuego desde una ventana cercana, obligándolos a cubrirse. El teniente decidió que era el momento. Ordenó encender las mechas improvisadas y salir por la puerta trasera, la que daba hacia una vereda que bajaba hacia un arroyo seco. Salimos en fila, cargando a Vargas entre dos, con el corazón latiendo desbocado. Detrás de nosotros, el edificio empezó a arder. Primero fueron pequeñas llamas, luego un resplandor que iluminó el cielo por encima de la estación.
Se escucharon detonaciones más fuertes cuando el fuego alcanzó ciertas sustancias. El estruendo rebotó en las laderas. Esa luz nos delató. Desde la ladera contraria, las balas comenzaron a buscar nuestra silueta. Nos tiramos al suelo, avanzando a rastras, sintiendo la tierra húmeda pegarse al uniforme. En un momento, Torres soltó un quejido ahogado, lo habían alcanzado en la pierna. Lira quiso detenerse a revisarlo, pero Aranda le gritó que lo levantara y siguiera. Si alguno se quedaba atrás, todos se quedaban. No sé cuánto tiempo estuvimos bajando por esa vereda. Cada metro parecía igual al anterior. El corrido en la estación se había apagado, sustituido por el rugido del fuego y las voces de los hombres que nos buscaban entre los árboles. De vez en cuando, una bengala iluminaba el cielo y todo se volvía blanco por un segundo, dejando al descubierto troncos, rocas, sombras que podían ser troncos o alguien apuntándote. Cuando por fin alcanzamos el cauce seco del arroyo, Medina logró, no sé cómo, establecer una conexión más clara con el helicóptero de apoyo. Dio coordenadas mientras Aranda organizaba un semicírculo de seguridad. Gamboa, exhausto, seguía con la ametralladora lista, los ojos abiertos de par en par. Los heridos respiraban con dificultad. El olor a ropa quemada y metal caliente nos rodeaba. El helicóptero tardó, o al menos eso me pareció. Cuando las luces se acercaron por arriba de la cañada, sentí algo aflojarse dentro de mí. Aún así, no bajamos el fusil hasta estar adentro. Desde el aire, vi la estación del Venado convertida en un foco de llamas, como una pequeña fogata perdida en la inmensidad de la sierra. Alrededor, las luces de las camionetas seguían moviéndose, subiendo y bajando por las brechas, como si fueran insectos testarudos empeñados en seguir rondando un cadáver. El reporte oficial que se redactó después decía que la operación había sido un éxito, laboratorio destruido, material sensible recuperado, varios delincuentes neutralizados. No hablaba de la música gritando nuestros nombres en la oscuridad. No mencionaba la sensación de tener encima la mirada de un cerro entero, ni el momento en que entendimos que alguien, lejos de ahí, había entregado nuestros datos a los mismos hombres que nos querían desollados y exhibidos. Yo sigo viendo esa estación cada vez que cierro los ojos. No por el fuego ni por los disparos, sino por algo que entendí hasta el final. Allá arriba no estábamos defendiendo a nadie en particular, ni a un pueblo, ni a un gobierno. Solo estábamos intentando salir vivos de un cerro que no nos quería, rodeados por hombres a los que ya no les importaba su propia vida. ¿Sobrevivimos? Sí. Pero esa noche en la sierra fue la primera vez que sentí que, incluso estando armado, entrenado y acompañado, éramos poco más que un grupo de sombras perdidas en una montaña que se estaba tragando al país entero. Y desde entonces, cada vez que escucho un helicóptero en la distancia, mi mente regresa al mismo lugar, la cima, la estación ardiendo, las voces que saben tu nombre aunque nunca hayas visto sus caras. Piel prestada. Me llamo Martín y durante 11 años vestí el mismo verde que tantos dicen respetar sin saber realmente lo que implica. Entré al ejército a los 19, en parte por salir de la pobreza, en parte por esa idea infantil de que con un fusil al hombro uno está del lado correcto. Aprendí pronto que en México las líneas entre buenos y malos se borran con el polvo de las brechas y el silencio de la sierra. Aún así, nada de lo que vi en retenes, operativos, ni en enfrentamientos con gente bien armada se parece a lo que voy a contar. Eso pasó en 2012, en la sierra entre Guerrero y Michoacán, en un tramo donde los mapas oficiales marcan puro verde sin nombres, pero todos los que hemos pasado por ahí sabemos que hay pueblos escondidos, clanes viejos y cosas que no entran en ningún reporte. Nos mandaron como refuerzo a un destacamento que ya estaba operando en la zona. Oficialmente íbamos a hacer reconocimiento y presencia disuasiva por unas quejas de ganaderos, reses destrozadas, perros desaparecidos, gente que juraba haber visto animales enormes merodeando los corrales. Extraoficialmente, sabíamos que ahí se movía un grupo que usaba brujos para proteger rutas y sembradíos. En el cuartel se burlaban,
Decían que eran cuentos para asustar reclutas, pero los que venían de la región no se reían. Solo bajaban la mirada. Nuestro primer puesto fue una escuela abandonada en un pueblito colgado en la ladera. 3 salones, una cancha cuarteada, una hasta sin bandera. Dormíamos en el salón de en medio, sobre colchonetas olientes a humedad, con los chalecos fungiendo de almohada y el fusil siempre al lado. Los viejos del pueblo apenas salían. Las mujeres cerraban las puertas cuando nos acercábamos. Nadie quería hablar. Solo una señora, al darnos café, se atrevió a decir en voz baja que ahí arriba, más allá de las antenas, mandábanos que se cambien de piel y que no patrulláramos de noche. El teniente se rió, le agradeció el café y la mandó a su casa. La primera noche de guardia me tocó en la azotea, con la sierra extendiéndose como una masa negra hacia todos lados. No había focos en el pueblo. La única luz venía de las estrellas y de un poste lejano en una brecha que subía hacia el monte. Todo estaba demasiado quieto. En zona caliente siempre se escuchan ruidos, música perdida en la distancia, motores, ladridos. Ahí no. Ni un perro, ni grillos, ni nada. Ese silencio no era normal, era pesado, agresivo. Como a la mitad del turno vi algo entre los árboles, a unos 200 metros, donde empezaba la vereda que subía al cerro. Primero pensé que era un toro, por el tamaño. 2 luces se encendieron a la altura del suelo, como ojos reflejando algún brillo que yo no alcanzaba a ver. Apunté con el G3 y miré por el alza, tratando de enfocar. Las luces se movieron despacio, pero no como camina un animal normal, sino como si se levantara poco a poco hasta ponerse erguido. Tragué saliva. Quise llamar a mi compañero, pero algo dentro de mí dijo que mejor no. No sé cuánto duró. Parpadeé y ya no estaba. Al día siguiente nos mandaron a revisar unos potreros más arriba. Éramos 8, en columna, con el teniente al frente. El aire olía a tierra húmeda y a algo metálico, rancio. Encontramos una vaca tirada junto a un alambrado. No tenía disparos, tampoco cortes limpios. Era como si algo la hubiera desgarrado con una furia ordenada, abriendo camino y dejando todo esparcido alrededor. No había marcas de llantas, ni casquillos, nada que dijera que fue gente. Lo que sí había eran huellas en el barro. Primero parecía la pisada de un perro muy grande, profundo, marcado, pero unos metros más adelante las marcas cambiaban. Eran pies humanos descalzos, más chicos que los de un hombre adulto, pero igual de hundidos, como si el que caminaba ahí pesara el doble. El rastro subía hacia el monte y luego se perdía entre las piedras. El teniente dijo que seguramente algún animal se había cruzado con un caminito viejo y que dejáramos de ver películas. Nadie discutió, pero todos lo vimos, la transición de una pisada a otra no tenía sentido. Esa tarde llegó a la escuela un policía comunitario, un viejo flaco al que todos llamaban Don Laureano. Traía un saco de manta colgado al hombro y collares llenos de cosas que preferí no mirar mucho. El teniente nos reunió y explicó que él sería nuestro guía hasta un campamento donde, según inteligencia, se juntaban los brujos de la zona con gente armada. La instrucción era llegar de noche, rodear, asegurar el lugar y detener a quien encontráramos vivo. No se habló de nahuales, ni de leyendas. Se habló de objetivos, coordenadas, rutas de escape. Lo demás quedó flotando. Salimos al anochecer, 12 hombres y el viejo al frente. Subimos por veredas que apenas eran rayas en la tierra, con la sierra cerrándose a nuestro alrededor. El aire se sentía espeso, como si costara más trabajo llenar los pulmones. Don Laureano caminaba rápido, sin hacer ruido, y a ratos murmuraba palabras en un dialecto que yo no conocía. Cada cierto tiempo se detenía, tocaba el suelo, miraba al cielo y seguía. Hubo un momento en que me di cuenta de que los sonidos del monte se iban apagando conforme avanzábamos. Primero dejaron de escucharse insectos, luego pájaros, luego cualquier crujiendo de ramas. Solo quedaban nuestros pasos y el golpeteo del equipo contra el chaleco. Sentía la camiseta pegada a la espalda de tanto sudor, aunque hacía frío. A mitad de la subida, el radio del sargento se activó solo.
Una voz dijo su apellido, claro, nítido, como si alguien estuviera a 1 metro, pero la señal marcaba ruido completo. Era la voz de su esposa. Todos sabíamos cómo sonaba porque lo molestábamos cuando hablaba con ella. La voz le preguntó si ya iba de regreso, que los niños lo extrañaban. El sargento se quedó helado, con el aparato en la mano. Nadie dijo nada. Don Laureano solo se giró y nos miró uno por uno, como para ver quién se quebraba primero, y luego siguió caminando sin comentar lo ocurrido. Llegamos al campamento poco antes de la medianoche. No eran casas, era un conjunto de chozas hechas con tablas viejas, lámina y plástico negro. En el centro había un espacio de tierra apisonada con restos de fogatas apagadas. Olía a carne quemada y hierbas. Entramos en formación, revisando cada rincón. No encontramos gente, pero sí amuletos colgados en las paredes, frascos con líquidos espesos, fotos de personas clavadas con alfileres en troncos, prendas militares viejas manchadas y colgadas como trofeos. En una de las paredes de la choza más grande habían marcado una especie de dibujo con carbón, figuras alargadas, mitad hombre mitad animal, algunas con algo parecido a un casco y a un chaleco como los nuestros. Debajo, en letras torcidas, había una lista de nombres y apellidos. En la tercera línea estaba el mío, completo, bien escrito. Sentí un frío en la nuca como si alguien me hubiera pasado el cañón frío de un rifle por la piel. Yo no había dicho mi nombre a nadie en ese pueblo, solo mi grado y apellido al llegar al destacamento, y eso frente a los puros compañeros. No me dio tiempo de procesarlo. Un grito ahogado llegó desde el extremo del campamento, donde habíamos dejado a uno de los soldados cubriendo la vereda. Todos salimos corriendo. Cuando llegamos, solo estaba su rifle tirado junto a un árbol y el chaleco a medio desabrochar. El terreno alrededor estaba revuelto, pero sin rastros claros de arrastre ni marcas de sangre. El teniente empezó a gritar órdenes, a formar perímetro, a pedir refuerzos por radio. La frecuencia estaba limpia, supuestamente sin interferencias, pero del otro lado solo se escuchaba una respiración pesada que se cortaba de golpe cada vez que alguien decía su propio nombre. Fue ahí cuando lo vi de frente por primera vez. Entre 2 árboles, a unos 15 metros, algo se asomó medio cuerpo. Tenía la forma general de un perro muy grande, pero la espalda era demasiado larga y la cabeza parecía más ancha de lo normal, como si hubieran mezclado el cráneo de un animal con el de un hombre. Los ojos brillaban, no con reflejo de luz, sino desde dentro, como si algo los encendiera. Estaba inclinado, a punto de avanzar, y se le notaban las articulaciones temblando, como si fueran de un material mal acomodado. Abrí fuego sin esperar orden. En segundos todos estábamos tirando hacia la misma dirección. El estampido rebotaba en la barranca, cegándonos con los destellos. Vi al animal caer, levantarse otra vez, avanzar 2 pasos, tropezar y perderse entre la maleza. El teniente lanzó una bengala y por unos segundos el claro se iluminó con una luz pálida. Lo que alcanzamos a ver no lo he podido olvidar. Entre los árboles, varias siluetas se movían alrededor nuestro, en círculo. Algunas caminaban en 4 puntos, otras de pie, pero todas tenían esas cabezas largas y esos ojos encendidos. Una de las figuras se enderezó más que las otras y en el brillo de la bengala alcancé a reconocer la gabardina y el sombrero de don Laureano. Su cuello empezó a alargarse hacia atrás, como si algo dentro de él se acomodara distinto. La mandíbula se le estiró hacia adelante, dejando ver dientes demasiado grandes para un humano. Sus manos se torcieron hacia afuera, las uñas alargándose como garras. Escuché el crujido de sus articulaciones por encima de los disparos, un sonido húmedo, pegajoso. La bengala se apagó y el mundo se redujo a ráfagas de luz de nuestros fusiles y a la sensación de que algo nos tocaba los talones cada vez que retrocedíamos. Sentía el aire caliente a mi espalda, respiraciones profundas, y cada vez que volteaba solo veía sombras moviéndose más rápido de lo que mi mente podía procesar. Caían compañeros sin que alcanzáramos a ver que los tiraba. Solo escuchábamos un golpe seco, un quejido cortado y luego nada. Disparamos hasta casi vaciar los cargadores. El teniente gritaba que formáramos círculo,
que mantuviéramos la calma, que cualquier cosa que fuera eso sangraba, que podíamos tumbarlo. Yo no estaba tan seguro. Más de una vez vi como uno de esos cuerpos se doblaba de manera imposible, como si lo hubieran partido a la mitad, y segundos después se volvía a levantar y cambiaba de forma, achicándose o ensanchándose según la dirección del movimiento. Ya no parecían animales, tampoco humanos. Eran algo en medio, como si alguien hubiera tomado un cuerpo y lo hubiera rellenado con otra cosa, obligándolo a caminar. Agarrados a la pura disciplina, mantuvimos la posición hasta que el cielo empezó a aclararse. No hubo un momento exacto en que se fueran. Simplemente, de pronto, ya no estaban. El monte seguía silencioso, pero esa presencia pegajosa que se sentía detrás de cada tronco empezó a disminuir. Nadie quería ser el primero en moverse. Cuando por fin nos atrevimos a revisar el perímetro, solo encontramos tierra levantada, ramas rotas y, en algunos lugares, marcas profundas como de garras en los troncos. No había cuerpos, ni de ellos ni de los compañeros que perdimos. Se los habían llevado. Los refuerzos llegaron hasta el mediodía, con helicóptero y todo para que en el reporte quedara bonito. El comandante escuchó lo que pudo, tomó nota de las bajas, midió el terreno con la mirada y al final nos puso a firmar una versión donde todo se reducía a un ataque nocturno de gente armada que aprovechó la oscuridad y el terreno. Ni una palabra de animales, ni de ojos que brillaban, ni de guías que se convertían delante de nosotros. Eran sicarios, como siempre. Gente. Nada más. Esa noche, de regreso en la escuela, el teniente entró al salón con una tablet en la mano. Traía imágenes captadas por un dron que sobrevolaba la zona desde mucho antes del operativo, supuestamente para darnos cobertura. Nos mostró solo una. Era una toma fija de la vereda, con nosotros avanzando en columna, el viejo al frente. Detrás, en la orilla del cuadro, había una figura parada junto a un árbol, más alta que cualquiera de nosotros, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado y dos puntos brillantes en la cara. Se veía claramente que estaba ahí antes de que pasáramos y que ninguno la volteó a ver. El teniente no dijo nada. Solo borró la imagen frente a nosotros y nos recordó que cualquier cosa que se saliera de la narrativa oficial nos iba a traer más problemas que respuestas. Al día siguiente empezaron a rotar gente del destacamento y a mí me mandaron de vuelta al norte. No duré mucho tiempo más. Pedí la baja poco después. Ahora vivo lejos de la sierra, en una colonia cualquiera de una ciudad opaca. Trabajo de guardia en una bodega y trato de no pensar demasiado cuando escucho algún perro ladrando de madrugada, porque a veces, entre ladrido y ladrido, se mete un silencio muy parecido al de aquella montaña, un silencio que pesa como si alguien estuviera esperando a que pronuncie mi nombre en voz alta para saber exactamente dónde estoy. Y yo, que un día creí que lo más peligroso eran los hombres con rifles y camionetas de lujo, aprendí que en este país hay otros que caminan con la misma piel que nosotros, que usan nuestros uniformes, que conocen nuestros nombres desde antes de que lleguemos al pueblo. A esos ya no les llamo leyenda. Les digo por el nombre que aprendí en ese cerro, el que nadie se atreve a repetir en voz clara cuando cae la noche. Y aunque sé que lo que vimos no va a aparecer en ningún parte, cada vez que cierro los ojos vuelvo a ver esa lista de nombres en la pared de madera, mi apellido escrito con carbón, esperándome mucho antes de que me asignaran a esa sierra. Como si alguien hubiera estado preparando el terreno, como si mi vida entera hubiera sido solo eso, una piel lista para ser usada por algo más antiguo que cualquier guerra contra el narco. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.